Buenas tardes, hoy estamos con Unai Aranzadi, exalumno del posgrado de fotoperiodismo y actualmente fotoperiodista y documentalista especializado en conflictos y derechos humanos. Ha cubierto los diversos conflictos alrededor del mundo, pasando por Colombia, Honduras, Chechenia, Afganistán, bueno, y seguramente la lista seguiría. Y es el fundador de Independent Docs, que desde el 2001 muestra los conflictos a través de la foto y el vídeo. Vale, Unai, ¿qué te aportó el estudiar fotoperiodismo aquí en la Autónoma y por qué después decidiste especializarte más en el documental? Bueno, pues me aportó un conocimiento muy práctico. El curso en sí estaba diseñado de una forma muy asequible porque venían profesionales, desde abogados que se dedicaban a la defensa de los derechos de imagen, hasta editores, fotógrafos de diversa índole. Entonces me aportó una idea bastante certera de lo que es el negocio, ¿no? Porque a fin de cuentas es un negocio. Luego también porque eran individuos los que te contaban cómo era la realidad del oficio, ¿no? No venían en nombre de corporaciones o de medios, ¿no? Sino era Pepe Baeza, editor de este medio, o este fotógrafo de tal medio. Entonces era bastante honesta la información que daban. Todo eso me vino bastante bien de cara luego a enfrentarme a la realidad, aunque bueno, era una realidad que ya conocía un poco porque ya llevaba unos pocos años trabajando, y bueno, fue la confirmación de todas esas dudas que tenía, ¿no? Y luego, en la segunda pregunta, me pasé al documental, o he sumado el documental también, pues porque la fotografía es una disciplina, pues bueno, muy creativa, yo la amo, pero hay ciertos terrenos para manejar ciertos discursos que van un poco más allá de lo artístico, a los cuales la fotografía, pues sí es verdad que llega, pero llega con un discurso pues un poco más en el terreno casi de la lírica, del arte y demás, ¿no? Y bueno, yo necesitaba ser un poco más exacto para hablar de determinados conflictos, de determinadas realidades, de determinadas historias. Entonces tuve que sumar el documental. Además, yo antes había estado trabajando ya en Canal Plus, en televisión, entonces ya estaba un poco conectado al mundo del documental y del cine. Así que bueno, vine un poco de una forma natural. Hablando del sistema de medios de comunicación, en una entrevista afirmas que hay más verdad en un disco de Calle 13 que en todo el grupo Prisa. Por lo tanto, eres bastante crítico. ¿Cómo se combate, entre comillas, el periodismo desde dentro? Bueno, desde dentro, no desde dentro de ellos, porque yo trabajo con todos ellos, pero ya no me permiten expresarme desde dentro de ellos. Desde dentro, pero desde dentro del periodismo alternativo, ¿no? Sí. O sea, desde fuera del sistema de medios, pero aún así desde los medios, ¿no? Que bueno, a mí tampoco me gusta mucho la cosa de llamarlos alternativos, ¿no? Porque nosotros somos alternativos y ellos son los correctos, ¿no? Los referentes, ¿no? Yo creo que ellos son los alternativos, ¿no? Porque son alternativas a la verdad. O sea, eso habría que verlo. Y bueno, se combate, pues bueno, con muchísima precariedad, muchísimas dificultades, pero bueno, yo creo que tienes que creer en ello. Y a mí me impulsa pensar francamente que la lucha merece la pena. ¿Y cuál es la lucha? Que esto puede sonar así un poco... Pues la lucha es dar voz a todos esos pueblos silenciados que no tienen voz. La lucha es mostrar al público y a los consumidores de información que la realidad es diversa y que la realidad no puede tener una única verdad revelada, como te comentan los medios en España, pues básicamente pues Grupo Godó, Vocento, Prisa, ¿no? Que te dan, por ejemplo, una verdad revelada sobre Latinoamérica, ¿no? Somos diversos, somos humanos, las historias así lo enseñan en las facultades, que tienen diferentes ángulos. Entonces yo trato de contribuir a todos esos otros ángulos que los medios no suman en sus publicaciones. En Independent Docs afirmas que los verdaderos documentales son los que no solamente proporcionan una buena historia, sino también un buen mensaje. ¿Qué quiere decir esto del buen mensaje exactamente? Pues que trata de aportar también soluciones, porque claro, tratar historias súper fuertes y súper dramáticas, tratarlas y hacer luego una explotación comercial de estas historias sin aportar ninguna solución,
vamos, a mí me parece psicopático, es vampirismo del peor, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, tanto por una cuestión ética, en la relación que tú tienes con los sujetos de tus historias, tienes que tratar de ayudarles de alguna manera, pero luego también yo creo que la propia historia, no por crear un final feliz artificial, sino porque yo considero que el auténtico periodismo es aquel que precipita el cambio, como ha dicho Kapuscinski, Camus y tantos otros, y ese cambio solo vendrá precipitado si mostramos un poco pues alternativas que se pueden dar para que esas violaciones a los derechos humanos no se continúen dando, ¿no? La gente que hace información sobre guerra no suele hablar sobre las causas, ¿no? Habla de las consecuencias, pero las causas muchas veces incomodan. Y yo creo que si queremos solucionar un conflicto debemos ir a las causas. Entonces, la secuencia completa sería hablar de causas para terminar hablando de soluciones. No simplemente coger la parte del medio, que es muy vistosa, muy comercial, pero viene desnaturalizada de ese problema que la ha creado, ¿no? La palabra independent docs un poco ya lo dice, Uh-huh. es decir, explicar historias de forma independiente. Sí. Sin embargo, la palabra independencia siempre ha traído un poquito de polémica en periodismo, por eso de que el periodismo no podría o no tendría que ser 100% objetivo. Sí. Entonces, ¿qué quieres decir con independent docs? Sí. ¿Crees que en un conflicto se puede ser siempre 100% objetivo? No, claro, o sea, el nombre de la agencia productora es simplemente, bueno, pues dar una idea muy ligera de lo que pretendemos, ¿no? En realidad, una utopía, yo no pienso que la independencia exista, o sea, todos dependemos de cosas, ¿no? O sea, y yo no me sustraigo de esta realidad, ¿no? Yo dependo de un montón de cosas, pero bueno, al menos solo dependo de mí. No dependo de que mi medio de comunicación tiene, además de un diario, pues un consejo de dirección con muchas acciones en Iberdrola o en Telefónica o en BBVA. No dependo de un jefe, porque no he sido asalariado ni un solo día de mi vida. Entonces, bueno, dependo solo de Unai Aranzadi. Entonces, igual el nombre debería ser Independent Docs Unai Aranzadi, solo dependo de mí. Eso para que quede claro, ¿no? Y luego, bueno, la objetividad para mí, bueno, como bien has dicho, no existe de ninguna forma. Todo es subjetivo y creo que al menos en mis reportajes documentales, textos, en ese sentido puedo tener muchos defectos, pero creo que queda bastante patente, es honesto. O sea, yo tengo una ideología que está a favor del empoderamiento de las clases populares y de la toma del poder de esas clases populares y creo que esa es la solución a muchos de los problemas y así lo manifiesto en mis trabajos. ¿Crees en el periodismo social, o sea, el periodismo como herramienta de cambio o eso Totalmente. es una utopía? No, totalmente. El gran periodismo es el que precipita el cambio y prueba de ello es que los mejores, bueno, no me gusta mucho el término mejor, es relativo, ¿no? Pero los reporteros que más han podido influir en la historia del periodismo han sido todos comunistas o socialistas. Pecado mortal hoy en día. Hoy en día está prohibido. Pero sí, hablamos de John Reed, podemos hablar de Walsh, de Rolf Walsh, podemos hablar de Jack London, Kapuscinski mismo. En fin, son muchos, ¿no? Luego, bueno, los tratan de ocultar un poco. Hay algunos, Jack London, John Reed, en las facultades ya lo tienen un poco, sí, quizás pero aquí sí, pero lo tienen un poco sí. olvidado, tal. Kapuscinski lo subieron al pedestal, pero cuando se enteraron ya que fue medio espía, comunista, tal, una cosita ya lo aparcaron y tal. Pero, por supuesto, el periodismo, si el periodismo no precipita el cambio, bueno, sí se llamará periodismo, pero será, no sé, aquí este estudio, por ejemplo, puedes tener las luces y las cámaras para hacer cosas que en esta facultad hagan mejores a las personas y gracias a esas personas a toda la sociedad que la rodea, ¿no? O puedes hacer una chorrada que, bueno, es entretenimiento, es banal, superficial, no llega a ningún lado, ¿no? Hay cosas grandes, hay cosas pequeñas. Se llamará periodismo también, pero lo borrará la historia, no aportará nada, pasará. En uno de tus trabajos hablas de Honduras, que es un país del que casi no oímos hablar en los medios. ¿Qué criterio utilizas tú para cubrir un conflicto y no otro? ¿Y sueles volver a los sitios donde ya has estado anteriormente? Sí, la verdad es que vuelvo bastante a los sitios. Siempre hay alguno que quizás no hayas vuelto, porque ya son unos cuantos, pero yo creo que es importante volver. Es importante volver a ver cómo han quedado las cosas, ¿no? Y bueno, el caso de Honduras, pues bueno, yo estaba trabajando en México y me llegó la noticia de que se había dado un golpe de Estado en Honduras, ¿no? Y entonces, bueno, pues salté de México DF inmediatamente a Tegucigalpa, conseguí entrar en el país,
nada más producirse el golpe, y me encontré pues con episodios que había leído, por ejemplo, en Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, cosas que habían pasado pues en Chile en 1973 con Salvador Allende y bueno, tantos otros países de América Latina donde se han hecho intervenciones, ¿no?, de golpes de Estado, ¿no? Y bueno, francamente me pareció totalmente algo anacrónico que yo quería registrar, ¿no? Entonces comencé un documental que terminará este año con las elecciones en Honduras, y es un documental que habla sobre los medios de comunicación, porque otra cosa que me di cuenta al llegar al país es que era imposible hablar de la experiencia política sin hablar de la experiencia informativa, la experiencia mediática, porque los medios de comunicación lo condicionaban todo, pero de una forma, vamos, muy clara, muy vasta. Entonces, bueno, lo he estado documentando, he regresado varias veces al país, he tratado de visibilizar el tema de Honduras en España, creo que lo he conseguido porque otros periodistas españoles han empezado a interesar y a visitar el país, así que, bueno, al menos en ese sentido creo que ha habido ya un trabajo que ha dado buenos resultados, pero bueno, luego por otro lado, pues ha tenido esta pelea por la visibilización muchos sinsabores, ¿no? Porque yo tuve una polémica con Reporteros Sin Fronteras. Yo quería que Reporteros Sin Fronteras, porque era lo justo, lo lógico, incluyese el golpismo hondureño en la lista de depredadores de la libertad de expresión. Ellos tienen una lista anual, ¿no? Bueno, en Honduras se han asesinado 20 y pico periodistas. Se cerraron nada más darse el golpe de Estado una televisión nacional, periódicos, varias radios de difusión nacional, se torturó a periodistas, se ocuparon los medios de comunicación, bueno, con el ejército, o sea, todo en el peor estilo, ¿no? Bueno, y aún así, pues Reporteros Sin Fronteras, pues quizás por la financiación que le condiciona tanto, pues nunca quiso incluir a Honduras, ¿no?, en su lista de depredadores de la libertad de expresión, no a Honduras, a la dictadura de ultraderecha que estuvo primero con Roberto Micheletti y luego con Pepe Lobo, ¿no?, con un general, Romeo Vázquez, de por medio. Y bueno, han pasado los años, han seguido matando periodistas, han seguido cerrando radios comunitarias, medios, y Reporteros Sin Fronteras se ha mantenido en sus 13 de no querer incluir a Honduras en la lista. Así que bueno, este año cuando llegue el 3 de mayo y no lo quieran incluir, yo seguiré dando la paliza para que lo incluyan a Honduras. De hecho. Bueno, habrás visto muchas injusticias a lo largo de estos años como fotoperiodista. Después de ver lo que ves en aquellos sitios donde vas, ¿cómo luego vuelves a tu rutina diaria? Pues bueno, siempre te vienen flashes, ¿no? Y hay cosas que te quedan y te acompañan y te marcan. Yo tengo por evaluar el impacto que ha podido tener en mí, ¿sabes? Aún no lo sé, porque no viajo constantemente. Ya son muchos años ya yendo constantemente sin parar. No pasan 2 meses sin que vuelva. Pero también, por otro lado, hay veces en las que te asustas también un poco porque ves casi que te puedes llegar a acostumbrar, ¿no? Y te tienen que doler las cosas y te tienen que seguir doliendo. A mí, por suerte, me siguen doliendo, me sigo enfadando, sigo peleando, tengo mala fama de peleón en el sistema de medios en el establecimiento que hay en este país, pero porque me duelen las cosas. Yo creo que el día que me dejen de doler las cosas es que te has convertido en un cínico. Y quizás ese sea el problema, que en el fotoperiodismo hay mucho cínico. Ya para acabar, algunos estudiantes de fotoperiodismo nos preguntamos cómo se empieza a ser fotoperiodista, cómo empiezas a tener un hueco en ese mundo. Tú fundaste Independent Docs en 2001, o sea que creo que eras bastante jovencito. Sí. ¿Cómo se empieza a ser fotoperiodista y qué consejo les darías a los que se inician en el fotoperiodismo? Hacer, sin más. Empezar a producir. Porque te puedes quedar dando vueltas por internet, viendo trabajos, documentándote para futuros proyectos, viendo cuál es la cámara exacta, el objetivo exacto, demás, o si color o blanco y negro, demás. Empezar a hacer. No hay otra, así de sencillo. Sí. Así de simple, muy bien. Pues nada más, muchas gracias, un placer haber estado hablando aquí contigo y buenas tardes.